Nunca pensé que una travesura pudiera doler tanto. Ni que la risa que antes me hacía sentir viva, se convirtiera en un ruido hueco que no podía soportar. Todo empezó una tarde gris, de esas que huelen a tristeza y pan viejo. Papá no había llegado desde hacía 3 días. No era raro. Pero esta vez algo se sentía distinto. Su gorra colgaba del clavo junto a la puerta, como si me mirara con reproche. La vecindad estaba más silenciosa de lo normal, sin los gritos de Kiko, sin el ladrido de su pelota, sin los regaños de doña Florinda. El aire olía a humedad y a pobreza. Yo tenía hambre. Y no solo hambre de comida, sino de atención, de cariño, de algo que me hiciera sentir menos sola. El chavo estaba sentado en el barril, mirando al suelo. Me acerqué y le dije: ¿Tú no tienes hambre? Sí. Pero ya se me acostumbró el estómago. No supe qué decirle. En ese momento, sentí algo dentro de mí, como una punzada. Miré hacia la tienda, en la que empezó a trabajar mi papá, don Ramón, bueno, lo que quedaba de ella. Unos viejos clavos, una cuerda, y la caja de madera donde antes guardaba las monedas que ganaba haciendo champitas. Esa caja. La recordaba bien, porque papá me enseñó una vez que no debía tocarla. Era para la renta, decía. Para cuando venga el señor Barriga. Pero el señor Barriga nunca parecía estar contento, y la renta seguía sin pagarse. Y entonces, lo hice. Esperé a que el chavo se fuera a buscar una torta imaginaria, y entré. La caja estaba medio abierta, y dentro solo había 3 monedas. Las tomé. Sentí como mi corazón se aceleraba. No sabía si era emoción o culpa. No era la primera vez que hacía algo malo, pero sí la primera que me dolió. Fui a la tienda de la esquina. Con las 3 monedas compré un pan duro y una manzana pequeña. Cuando el panadero me sonrió y me dio las cosas, sentí una extraña mezcla de poder y vergüenza. Como si, por fin, el mundo me estuviera mirando. Pero con desprecio. Esa noche, papá llegó. Tenía la mirada perdida, ojeras profundas y un olor a cansancio. Apenas me saludó. ¿Comiste algo, Chilindrina? Asentí con la cabeza. Él sonrió débilmente. Menos mal. Porque no traje nada hoy. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle la verdad, contarle lo que había hecho. Pero no pude. Su sonrisa era tan débil, tan frágil, que tuve miedo de romperla. Los días pasaron, y la culpa se convirtió en una costumbre. Rogaba cosas pequeñas. Una moneda del bolsillo de don Ramón cuando dormía. Una galleta del bolso de doña Florinda. Un juguete roto del patio de Kiko. Al principio, todo era miedo. Luego, placer. Me sentía fuerte, astuta, importante. Pero las miradas empezaron a cambiar. El chavo me observaba raro. Ya no me seguía tanto. Kiko dejó de hablarme, y doña Florinda me miraba con una mezcla de desprecio y lástima. Solo mi papá parecía no notar nada. O tal vez sí. Pero fingía no saber. Una tarde, el profesor Girafales vino a la vecindad. El sol caía abajo, teñiendo las paredes con un tono ocre que parecía más una herida que una luz. Yo estaba sentada junto al barril, comiendo un dulce que había tomado del mostrador de la tienda. El profesor me vio y sonrió. «Hola, Chilindrina. Qué gusto verte». Yo bajé la mirada. «¿Y tu padre?» «Está trabajando». Mentí. En ese momento, doña Clotilde apareció. Tenía una bolsa con frutas, y el chavo, que siempre rondaba por ahí, tropezó y la tiró al suelo. Las naranjas rodaron por todas partes. Fui a ayudarla, pero sin pensar, metí una en mi falda. Una naranja. Una simple naranja. Pero doña Clotilde me vio. Sus ojos se agrandaron, y el silencio se hizo espeso. «Niña. ¿Qué estás haciendo?» El profesor se acercó. Doña Florinda, que justo salía, también. Todos miraban. Yo no podía moverme. «La Chilindrina robó», gritó Kiko, con esa voz chillona que antes me hacía reír, pero que ahora me dolía.
El chavo intentó defenderme, pero sus palabras se ahogaron. Mi papá llegó justo entonces, y la cara que puso fue peor que cualquier grito. «Hija», susurró. Y yo supe que algo dentro de él se rompía. El señor Barriga apareció también, como si el destino se burlara de nosotros. Venía con ñoño, y su expresión, al ver la escena, fue de decepción. «Don Ramón no solo no paga la renta, sino que su hija». No terminó la frase. Papá me tomó del brazo, con una fuerza que nunca le había sentido. «Vamos adentro». Me llevó a la casa. Cerró la puerta. El silencio era insoportable. «¿Por qué lo hiciste?», me preguntó. No pude responder. Solo lloré. «¿Fue hambre?», insistió. Asentí. Él respiró hondo, se sentó y se tapó la cara con las manos. «Yo también he robado, Chilindrina», dijo con voz ronca. «Pero lo hice por necesidad, no por costumbre. Y eso, hija, es lo que más duele. Cuando el alma se acostumbra a lo malo». Salí corriendo antes de que pudiera seguir. Sentí que todos me miraban, que las paredes mismas me juzgaban. Corrí al patio, y allí estaban todos. Nadie habló. Nadie me detuvo. Solo el chavo me dijo, bajito: «Yo te hubiera dado mi torta de jamón». No supe si era una burla o una promesa. Esa noche no dormí. Escuché a mi papá llorar por primera vez. El viento soplaba entre los techos de lámina, haciendo un sonido que parecía una risa rota. Y supe que algo iba a cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero esa fue la última noche que sentí algo parecido a inocencia. Nunca entendí cómo algo tan pequeño podía destruir tanto. Una naranja. 3 monedas. Un dulce. Pequeñas cosas, pero juntas hicieron un peso que no pude cargar. Después de aquella tarde, nada volvió a ser igual. La vecindad entera parecía un lugar distinto. Ya no se oían risas, ni regaños, ni los gritos alegres del chavo corriendo con su torta imaginaria. Era como si una sombra se hubiera instalado entre las paredes descascaradas, una sombra que yo misma había traído. Papá apenas me hablaba. Salía temprano y volvía tarde. Lo veía más flaco, más cansado. Lo escuchaba toser por las noches, y a veces, cuando creía que dormía, lo oía murmurar: «¿En qué fallé contigo, Chilindrina?». Doña Florinda no me dejaba acercarme a su hijo. Kiko, por supuesto, me miraba con esa mezcla de superioridad y miedo. Doña Clotilde dejó de saludarme. Y el profesor Girafales. Bueno, él solo suspiraba cuando pasaba frente a mí, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Solo el chavo me hablaba de vez en cuando, aunque ya no era igual. Él me ofrecía parte de su pan, pero yo no podía aceptarlo. No porque no quisiera, sino porque no lo merecía. La culpa era un ruido constante dentro de mi cabeza, como un zumbido que no me dejaba en paz. Y el hambre volvió. No solo el del estómago. El otro, el que me hacía temblar las manos. El hambre de sentir que podía controlar algo. Empecé a hacerlo otra vez, sin pensar. Una moneda aquí, otra allá. A veces lo hacía sin necesidad, solo por costumbre, como mi padre había dicho. Hasta que un día, me descubrieron de nuevo. Fue el señor Barriga. Había venido con ñoño para cobrar la renta, otra vez. Papá no estaba. Yo estaba sola en casa, mirando la caja vacía donde antes guardaba las monedas. Vi entrar al señor Barriga, y al verlo distraído, no sé qué me pasó. Metí la mano en su maletín. Apenas toqué una moneda cuando me sorprendió. «Niña, ¿qué haces?». Me paralicé. ñoño me miró, confundido. Yo solo quería. Balbuceé. Él suspiró, cansado. «Tu padre no tiene dinero, ¿y tú le robas a un hombre que viene a ayudarlo?». Sus palabras dolieron más que un golpe. Me hizo prometer que no lo haría otra vez, pero su mirada ya no tenía compasión. Salió de la vecindad sin decir más. Yo me quedé allí, temblando. Cuando papá regresó, no dijo nada.
Solo me vio, y su mirada era tan vacía como la caja donde guardaba las monedas. Esa noche discutimos. Ya no puedo más, Chilindrina, gritó él, golpeando la mesa. Yo no quería hacerlo, papá. Te juro que no quería. Pero lo hiciste, respondió. ¿Sabes lo que dicen de nosotros en la vecindad? Que somos ladrones, basura. Lloré. Le supliqué que me creyera. Pero él solo se hundió en una silla, cubriéndose el rostro. A veces el hambre se quita, pero la vergüenza no. Salí corriendo. No soportaba verlo así. Corrí sin rumbo, bajo el cielo gris. El aire olía a tierra húmeda y humo. Las luces del vecindario parpadeaban como si se burlaran de mí. Me escondí en el patio, detrás del barril del chavo. Llovía. El agua me empapó, y con ella, el frío. Pensé en mi madre, de la que apenas recordaba su voz. Pensé en lo sola que estaba. En lo cansada que me sentía de ser la niña traviesa. Escuché pasos. Era el chavo. Chilindrina, dijo bajito. Tu papá te está buscando. No quiero verlo, respondí. Dice que está preocupado. Ya no. Nadie está preocupado por mí. Él se acercó y se sentó a mi lado. Yo sí. No supe qué contestar. Solo lloré. El chavo me miró, triste. A veces yo también tengo hambre, y pienso en tomar cosas. Pero no lo hago, porque me da miedo que me corran de la vecindad. Lo miré. Su ropa mojada, su cara manchada de tierra. Y aún así, él seguía sonriendo. Y entendí que había algo que yo ya no tenía. Esperanza. Esa noche volví a casa. Papá dormía, agotado, con la cabeza sobre la mesa. Vi la caja vacía, y junto a ella, una nota. Decía: mañana voy a buscar trabajo fuera. Si no regreso, cuídate. Te quiero, hija. No dormí. Salí al amanecer, antes de que despertara. Fui a la tienda del barrio vecino, donde sabía que había dinero en la caja. No pensaba en robar por necesidad, sino por desesperación. Por probarme que podía controlar mi vida aunque fuera un poco. Entré. El dueño me vio. Me reconoció. Grité, corrí, tropecé con una estantería. Todo se cayó. El ruido fue ensordecedor. Y entonces, un golpe seco. La madera, el vidrio, el dolor. No recuerdo más. Dicen que me encontraron tirada entre los frascos rotos, con una moneda apretada en la mano. Papá llegó tarde. El chavo lloró en silencio, dicen. Doña Florinda no habló por días. Y don Ramón. Bueno, cuentan que no volvió nunca más. No hubo entierro elegante. Solo una caja sencilla y un grupo pequeño. El profesor Girafales dijo unas palabras. Era una niña buena, dijo. Solo que el hambre y la soledad a veces hacen cosas terribles con las almas pequeñas. El chavo puso una flor sobre mi tumba. Y esa fue la última vez que se rió en la vecindad. Dicen que desde entonces, nadie volvió a hablar del tema. Pero cada tanto, cuando alguien comete una travesura o toma algo que no es suyo, doña Clotilde suspira y dice: acuérdense de la Chilindrina, que perdió la risa por una moneda. Y en esa vecindad, donde antes todo era juego y gritos, quedó un silencio que pesa. Un silencio que enseña. Porque el miedo más grande no es al castigo, sino a convertirse en alguien que no reconoce su propio reflejo. A veces, la línea entre la inocencia y la culpa es tan delgada como una moneda. Y cuando el hambre, de pan, de afecto o de justicia, se apodera del corazón, el alma puede vaciarse hasta perder todo lo que la hacía humana. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.